Square Enix está en decadencia, Square Enix está perdida, Square Enix está arruinada, Square Enix está al borde del colapso. Square Enix bla 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 bla. ¿Saben? Estoy verdaderamente sorprendido en estos últimos meses que me he dedicado a esto de ser youtuber, de la gran cantidad de amarillismo que hay aquí. Estoy convencido de que algunos de estos youtubers serían estafadores en otra vida. Es increíble la facilidad que tienen para mentirle a la gente. En fin, la realidad es esta. Square Enix no está en problemas y he preparado muchos datos y estadísticas para demostrárselos. Aunque originalmente este no iba a ser el tema del video. Quería hablar de todos estos rumores que ha habido sobre el supuesto interés de Sony para comprar a Square Enix y las filtraciones que tuvo recientemente Xbox en las que también mostraban interés. Al final decidí combinar ambos temas, ya que de hecho uno lleva al otro. Y nomás para hacer más divertido el video, decidí incluir a Nintendo como otro posible comprador. Aunque les voy adelantando que probablemente nadie va a comprar a Square Enix. Al menos no en el futuro cercano. Así que no se les olvide usar las timestamps, ya que va a haber varios temas en este video. Suscríbanse, den like, comenten y vamos directo al video. Revisemos entonces el contexto de todo. ¿Qué está pasando realmente con las finanzas de Square Enix? La noticia que recientemente disparó toda la discusión es esta que dice que Square Enix perdió $2 billones en la bolsa de valores. Y quiero que se fijen bien en cómo dieron esta noticia, casi todos los medios, porque esto es amarillismo en su máxima expresión. Fíjense, la noticia dice: Square Enix pierde casi 2 billones en valor desde Final Fantasy XVI. Ahora, la parte de la pérdida de casi 2 billones es verdadera. En realidad fueron 1.5 billones, pero bueno, X. El caso es que aquí le están echando la culpa a Final Fantasy XVI, y esto después de que el presidente de Square Enix saliera a decir que Final Fantasy XVI había vendido según lo esperado. Y esto es a todas luces un pésimo análisis de las pérdidas de Square Enix. Primero que nada, tenemos que entender cómo Square Enix divide sus ganancias. Ellos segmentan sus juegos en 3 categorías. Los juegos caseros, a los que ellos llaman juegos de alta definición o HD games en inglés. Los juegos para móviles y ordenador. Y los juegos de multijugador masivo o MMOs. Y todas las categorías tuvieron menos lanzamientos comparado al año pasado. Este es el dato clave por el cual Square Enix tuvo esta caída. Pero además de esto hay que recordar que el año pasado ellos vendieron sus estudios occidentales y junto con ellos varias IPs importantes como Tomb Raider, Deus Ex, Hitman, Thief y varias otras. Son más de 50 IPs que perdieron. Y es apenas hasta este año que estamos viendo las pérdidas totalmente normales, ya que dejaron de recibir este flujo de dinero de tajo. Y por último, los fiascos de Marvel's Avengers y Forspoken, sobre todo el de Marvel's Avengers, que de hecho fue la razón por la que vendieron sus estudios occidentales para empezar. Son basura, 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 mega basura. Espero que con toda esta explicación ya esté más clara la parte financiera de Square Enix y que se hayan dado cuenta de que sí, Square Enix tuvo un bajón, pero es por razones muy concretas. Y si no, miren, un último dato. Este más sencillo que los otros. En 2022 Square Enix sacó más de 20 juegos y en 2023 sacaron 10. De hecho, esta semana salió el último con Dragon Quest Monsters. En otras palabras, tuvieron más o menos 50% menos ganancias de las ventas netas. Y si siguiera escarbando el tema, probablemente encontraría más razones, como por ejemplo el hecho de que el yen japonés no se encuentra en una situación particularmente buena frente a otras monedas. Pero bueno, creo que ya fueron suficientes datos, así que vamos al segundo tema. ¿Qué tantas probabilidades realmente hay de que los 3 grandes compren Square Enix? Vamos a empezar con Xbox. Hace poco se filtraron unos correos de Phil Spencer en los que hablaba de un posible interés por comprar compañías grandes de videojuegos desde Sega hasta Nintendo. Y entre esas también se encontraba Square Enix. Bueno, una cosa que hay que entender de estas compras masivas es que para empezar tiene que existir un interés de ambas partes. Es decir, que el comprador quiera realmente comprar y el vendedor quiera realmente vender. Nadie puede forzar una compra y en el caso de Square Enix
no están interesados en que alguien los compre. Esta es la simple razón por la que es tan improbable que alguien los adquiera. Pero de cualquier forma haré un análisis más detallado de por qué a ninguno de los tres grandes les conviene comprar a Square Enix. Le haré una oferta que no podrá rehusar. En el caso de Xbox hay un dato curioso que hay que tomar en cuenta. El correo filtrado era de 2019. En otras palabras, era de antes de la compra incluso de ZeniMax, Bethesda y Activision Blizzard, por supuesto. Por lo tanto, apenas estaban ideando las compras que harían, y eso explicaría por qué había tantas compañías en la lista. En el caso de Square Enix, se menciona que los ayudaría a finalmente penetrar el mercado japonés que tanto les ha costado conquistar, y para una supuesta división para móviles del Game Pass. Aquí se nota que estudiaron bien a Square Enix, ya que efectivamente su categoría de juegos móviles es la que más dinero genera. Mi teoría es que simplemente llegaron a la conclusión de que era innecesario comprarlos por un solo mercado. Además de que la compra de ZeniMax les daba también a Tango Gameworks, un estudio japonés. Por no mencionar que casi no hay fans de Square Enix en las consolas de Xbox. Así que lo de la compra de Square Enix fue simplemente una propuesta que no pasó de eso. En el caso de PlayStation, parecería que a ellos sí les convendría comprar Square Enix. La base de fans de todo Square Enix está en PlayStation después de todo. Pero en mi opinión sería un gasto innecesario de parte de Sony. Y la gran razón es el enfoque que tiene Square Enix en un solo género, los JRPG. Y es que este género está estancado, le cuesta mucho trabajo conseguir nuevos consumidores, aunque también los consumidores que tiene suelen ser muy leales, y por lo tanto es un género que ni sube ni baja de popularidad. Caso contrario a lo que está pasando con los RPGs chinos y coreanos, que a pesar de que habían existido por años, es apenas recientemente que están agarrando relevancia en el mercado global, y Sony justamente está apostando más bien por estos mercados. Y también en parte porque Sony está en una posición muy cómoda respecto a Square Enix. Xbox no tiene muchos fans de Square Enix y Nintendo no tiene una consola lo suficientemente potente para los juegos AAA de Square. No tienes poder aquí. Y en el caso de Nintendo, bueno, la realidad es que ellos no han mostrado un interés real por comprar a Square Enix, y es por una sencilla razón. Nintendo simple y sencillamente no necesita Square Enix. Dentro de los estudios de Nintendo tenemos por lo menos 3, y si seguimos escarbando hasta 4, que tranquilamente podrán encargarse en dado caso de que Nintendo deseara sacar un nuevo RPG japonés. Algo que se antoja difícil al ya tener 3 franquicias JRPG muy exitosas. Estoy hablando de Xenoblade Chronicles, Fire Emblem y Pokémon, por supuesto. Y curiosamente las 3 franquicias cubren los 3 subgéneros del JRPG, los RPGs por turnos, los RPGs de acción y los RPG de estrategia. En conclusión, para Nintendo simplemente sería una adquisición innecesaria. Sería un buen golpe hacia Sony, aunque muy costoso también. Y por último, ¿cuáles son los planes a futuro de Square Enix? ¿Podrán recuperarse? Yo diría que sí. Para los próximos años tienen 3 proyectos masivos. La última parte del remake de Final Fantasy VII, Dragon Quest XII y Kingdom Hearts 4. Ya sabemos el futuro de las 3 grandes franquicias que tienen. Y además de esto, este año sacaron 2 juegos para móviles que seguro les van a generar mucho dinero. Dragon Quest Champions y Final Fantasy VII Ever Crisis. También el próximo año sale la nueva expansión de Final Fantasy XIV, Dawntrail. Y seguramente seguirán sacando remakes y remasters de sus juegos de los 90s. En teoría, poco a poco deberían de recuperar sus pérdidas. Tendría que pasar una verdadera catástrofe para que pasara lo contrario, como que la gente dejara de comprar por completo sus juegos. Algo que en mi opinión no va a pasar. Muchas gracias para los que hayan llegado al final del video. Esta vez quise hacer un video muy denso con muchos datos y estadísticas. Quiero ver la respuesta del público a un video así. Y bueno, la siguiente semana se viene un video de juegos basados en películas. Y creo que va a generar muchas vistas. Suscríbanse, den like, comenten, chequen mi segundo canal y nos vemos.